Na noite del día 31 de marzo de 1922, algo terrible sucedió en una tranquila granja llamada Interkaifeck, ubicada a unos 70 kilómetros de Múnich, en Alemania. Era un lugar aislado, rodeado por bosques y nieve, donde vivía una familia pacíficamente hasta aquella trágica noche del domingo. La casa de la familia Gruber era una residencia rural típica de la época. Modesta, acogedora y alejada de los centros urbanos. Allí vivían 6 personas y una empleada doméstica, todos unidos por vínculos familiares o por la rutina del trabajo en el campo. Los habitantes eran Andreas Gruber, de 63 años, el patriarca de la casa, su esposa Cacilia Gruber, de 72 años, su hija Victoria Gabriel, viuda y con 35 años, sus nietos pequeños Cacilia, de 7 años, y Josef, de apenas 2 años, además de la empleada María Baumgartner, que tenía 44 años. Interkaifeck era una comunidad tranquila, casi invisible en el mapa. La granja estaba alejada de otras casas, rodeada de árboles y montañas. En aquella época, el invierno aún mantenía su frío intenso sobre la región, con gruesas capas de nieve cubriendo el suelo. Por eso, cuando los vecinos comenzaron a extrañarse por la ausencia de la familia en las misas dominicales y por las luces apagadas en la casa, nadie imaginó lo peor. Al fin y al cabo, era fácil pensar que tal vez estuvieran resfriados o de viaje. Pero, conforme pasaban los días siguientes, la preocupación aumentaba. Nadie respondía a las visitas inesperadas, y los animales de la granja permanecían sin cuidados. Fue entonces cuando un vecino decidió llegar hasta la casa personalmente. Al abrir la puerta, encontró todo demasiado silencioso. Las ropas estaban en sus lugares habituales, los alimentos intactos, y ninguna desorganización indicaba lucha o intrusión. Pero la falta de respuesta humana era aterradora. Fue necesario forzar una puerta lateral para entrar. Dentro de la casa, el escenario era desolador. Todos los 6 miembros de la familia y la empleada habían muerto, esparcidos por diferentes habitaciones. Las causas de las muertes fueron violentas. Algunos sufrieron golpes en la cabeza, otros parecían haber sido atacados mientras intentaban huir. No había señales claras de intrusos, ni objetos robados, lo que dejó a la policía perpleja. La escena era tan perturbadora que algunos investigadores reportaron sentir un frío inexplicable dentro de la casa, incluso con el calor del inicio de la primavera. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Pronto surgieron teorías sobrenaturales, ya que la casa era antigua y había historias locales de fantasmas y espíritus. Además, semanas antes del crimen, la empleada anterior había renunciado abruptamente, diciendo haber escuchado sonidos en el ático. Ella afirmaba que los sonidos venían desde arriba, como si alguien caminara por el techo. Esta información fue inicialmente descartada como superstición, pero ahora ganaba fuerza entre los residentes. Además de eso, el patriarca Andreas había encontrado un periódico desconocido frente a su casa. Él no suscribía ningún diario y no había comprado esa edición. Extraño, considerando el aislamiento del lugar. Poco tiempo antes del asesinato, también se encontraron huellas recientes en la nieve fresca, provenientes directamente del bosque hasta el cerrojo roto de la sala de máquinas de la granja. Varias llaves de la familia desaparecieron misteriosamente. Estos detalles inusuales generaron varias teorías, pero hasta hoy, más de 100 años después, nadie sabe con certeza quién cometió el crimen de Interkaifeck. Y esta duda alimenta uno de los misterios más intrigantes de la historia europea. Con el paso del tiempo, la investigación policial avanzó, pero no logró resolver el caso. Se examinó minuciosamente la escena del crimen, se realizaron autopsias y se interrogó a varios sospechosos. Sin embargo, ninguna pista resultó concluyente. La casa seguía allí, vacía, como un monumento al horror. Aunque muchos intentaron reconstruirla o reutilizarla, nadie permaneció en ella por mucho tiempo. Dicen que quien se quedaba allí dormía mal, soñaba cosas extrañas y sentía una presencia constante. Años después, el lugar se convirtió en un punto turístico oscuro. Visitantes de todo el mundo llegaban buscando respuestas, emociones o simplemente la adrenalina de estar cerca de un sitio tan misterioso. Pero, aunque muchas personas han ido allí,
ninguna ha regresado con pruebas concretas. Solo historias. Historias de voces, sombras, puertas cerrándose solas y una sensación de ser observado constantemente. El caso de Intercaifeck no solo es un crimen sin resolver, sino también un recordatorio de cómo el miedo puede crecer a partir de lo desconocido. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? ¿Fue un acto de locura, venganza, maldad pura o algo más? Lo cierto es que, hasta el día de hoy, este crimen continúa siendo objeto de estudio, especulación y fascinación. El misterio sigue vivo, y probablemente seguirá siendo así para siempre. Una de las teorías más interesantes sugiere que el asesino podría haber estado entre los mismos muertos. Algunos investigadores analizaron las posiciones de los cuerpos y los tipos de heridas, notando que algunas parecían haber sido hechas por manos expertas, quizás por alguien familiarizado con herramientas agrícolas. Andreas Gruber fue encontrado en el sótano con una pala en las manos, como si hubiera intentado defenderse. Pero, ¿y si él mismo fue quien inició todo? ¿Y si, tras años de tensión familiar, tomó una decisión extrema? Otra línea de pensamiento apunta hacia Victoria Gabriel. Ella era la única adulta soltera en la casa y mostró comportamientos extraños antes del crimen. Sus cartas personales revelaban sentimientos profundos de frustración y soledad. Un documento encontrado en un baúl en la granja contenía una carta escrita por ella que decía: «A veces pienso que todo sería más fácil si todos durmieran para siempre. Así, yo podría seguir mi vida sin peso». ¿Era una metáfora o una señal de un plan más oscuro? A pesar de estas pistas, no hay evidencia contundente que vincule a ningún miembro de la familia directamente con el crimen. Incluso quienes trabajaron en el caso admitieron que nunca tuvieron una verdadera explicación coherente. En los años siguientes, se hicieron múltiples intentos de encontrar al responsable. Se revisaron registros de criminales, se entrevistaron testigos y se buscaron documentos olvidados. Pero todo terminaba en callejones sin salida. La prensa local continuó publicando artículos durante meses, alimentando el miedo en la población. Familias comenzaron a reforzar sus puertas, vigilar las carreteras y evitar salir de noche, especialmente en áreas remotas. Algunos moradores juraron haber visto sombras en las ventanas de la granja, incluso con todos los habitantes muertos. Otros aseguraban haber escuchado gritos provenientes del interior, aunque nadie vivía allí desde aquel fatídico día. La policía enfrentó mucha presión por parte de la sociedad y del gobierno local. La falta de respuestas claras generaba críticas constantes, con acusaciones de negligencia y errores en la investigación. Algunos periódicos más radicales incluso insinuaron que las autoridades estaban ocultando información importante, o que el crimen involucraba figuras poderosas que no querían ver sus nombres manchados en la prensa. La presión política también subió. Alcaldes y concejales exigieron explicaciones urgentes, temiendo que el turismo y la economía de la región fueran afectados por el clima de inseguridad creado alrededor del caso. La policía intensificó las búsquedas, amplió los interrogatorios y ofreció recompensas por información. Pero, a pesar de los esfuerzos, nadie parecía haber visto nada fuera de lo común aquella noche. Un factor que complicó la investigación fue la nieve. Cubría todas las huellas, borraba rastros y dificultaba la identificación de posibles intrusos. Muchas pistas se perdieron por culpa de esto. Además, muchos de los testimonios recopilados eran contradictorios. Unos decían haber visto a alguien cerca de la granja. Otros afirmaban que todo estaba tranquilo. Esto generaba confusión y hacía difícil trazar un perfil claro del sospechoso. A pesar del caos, algunos residentes de la zona comenzaron a crear sus propias teorías sobre el caso. Un grupo de ancianos insistía en que la granja había sido maldita décadas atrás, y que algo sobrenatural había regresado para completar su obra. Estas historias folclóricas ganaron fuerza entre los jóvenes del pueblo. Algunos adolescentes empezaron a visitar la granja de noche, en busca de señales del fantasma o del asesino invisible, poniendo en riesgo su propia seguridad. Mientras la policía intentaba mantener el orden y controlar los rumores, el caso de Intercaifeck siguió creciendo como un enigma nacional. Cada nueva teoría parecía más absurda que la anterior, pero ninguna explicación real surgió para terminar con el ciclo de miedo y especulación.
El legado de Intercaifeck se extendió mucho más allá de la pequeña comunidad donde ocurrió. Inspiró películas, libros, documentales y hasta obras de teatro. Se convirtió en un símbolo del miedo al desconocido y del horror silencioso que puede existir detrás de una fachada aparentemente normal. Para los historiadores locales, el crimen representa mucho más que un asesinato en masa. Es un retrato de la Alemania rural de la época, de las tensiones sociales, de la superstición popular y de la fragilidad de la seguridad en zonas aisladas. Hasta hoy, nadie sabe con certeza quién entró en aquella casa, por qué, y cómo logró salir sin ser visto. La policía cerró oficialmente el caso hace mucho tiempo, pero el misterio sigue vivo en páginas de Internet, foros de misterios reales y podcasts dedicados a crímenes sin resolver. Muchos alemanes más jóvenes conocen la historia a través de relatos de sus abuelos, como una advertencia para tener cuidado con extraños, o simplemente como parte del folclore local. Cada aniversario de la fecha del crimen trae nuevas publicaciones en redes sociales y canales de YouTube especializados. Algunos intentan recrear la escena, otros analizan documentos antiguos en busca de pistas olvidadas. En 2012, un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Múnich decidió hacer un reportaje completo sobre el caso. Durante sus investigaciones, encontraron registros olvidados que sugerían la posibilidad de que un fugitivo ya fallecido estuviera involucrado. A pesar de eso, ninguna prueba concreta apareció. Y aunque con toda la tecnología disponible hoy, el crimen de Intercaifeck sigue sin solución, como si fuera un secreto guardado por la propia historia. La falta de respuestas es tal vez lo que más asusta. No hay un villano identificado, no hay un motivo claro, no hay un juicio o justicia servida. Solo el vacío, la nieve y las paredes vacías de una casa que guarda secretos que nunca serán revelados. Y así, el caso de Intercaifeck sigue vivo, resonando a través del tiempo como un misterio que desafía la razón, la ciencia e incluso la propia naturaleza humana. Un recordatorio siniestro de que no todo tiene explicación, y que algunas puertas jamás deben abrirse. Una de las teorías más inquietantes que surgieron durante la investigación fue la posibilidad de que el crimen hubiera sido cometido por alguien con un trastorno mental grave. La violencia extrema, la ausencia de robo y la aparente elección aleatoria de la casa llevaron a muchos a pensar que podría haber sido obra de un psicópata o una persona bajo delirios severos. Algunos expertos consultados por la policía sugirieron que el asesino pudo haber actuado bajo órdenes de voces internas o alucinaciones. Esta teoría ganó fuerza al recordar que no hubo intento de ocultar los cuerpos ni señales claras de fuga inmediata. El criminal parecía haber actuado con frialdad, como si estuviera cumpliendo una misión. Además, el hecho de que entrara y saliera sin dejar rastros hizo que algunos investigadores pensaran que tal vez aún estuviera entre las personas de la región, fingiendo normalidad. Otra línea de investigación se centró en la posibilidad de venganza personal. Alguien que hubiera sufrido un trauma profundo en el pasado podría haber visto en la familia Gruber un objetivo simbólico. Andreas era conocido por ser un hombre rígido y exigente. ¿Podría haber herido a alguien sin darse cuenta? La policía volvió a interrogar a antiguos vecinos, empleados despedidos y hasta parientes lejanos de la familia, buscando cualquier indicio de conflicto pasado que pudiera explicar el crimen. Pero nada indicaba que alguien tuviera tanto odio contra ellos. Si hubo venganza, fue silenciosa, sin amenazas escritas ni palabras dichas antes del ataque. Una teoría que aterrorizó profundamente a la población local fue la de que el crimen podría haber sido parte de un ritual místico o satánico. Después de todo, ¿por qué cubrir el rostro de Cacilia Gruber? ¿Por qué matar a todos, incluyendo a niños inocentes? Rumores comenzaron a circular sobre cultos secretos que supuestamente operaban en los bosques de Baviera. Se decía que algunos grupos practicaban rituales bizarros lejos de los ojos de la sociedad. Aunque no había evidencias reales de que algo así haya ocurrido en Intercaifeck, algunos residentes juraron haber escuchado cánticos provenientes del bosque semanas antes del crimen. También estaba la extraña coincidencia del periódico encontrado en la puerta de la granja. No era suscrito por nadie de la familia ni comprado en tiendas cercanas. Algunos decían que ciertas páginas contenían anuncios cifrados o mensajes ocultos. El periódico fue llevado para análisis, pero nada inusual fue encontrado.
A pesar de ello, este detalle seguía intrigando a quienes seguían el caso de cerca. Mientras tanto, la prensa local comenzó a explorar el caso con voracidad. Titulares sensacionalistas aparecían diariamente, alimentando miedos y especulaciones infundadas. Masacre en la nieve, asesino fantasma y la casa maldita eran algunos de los títulos más populares. Cada nueva edición hacía crecer aún más el misterio y aumentaba la presión sobre la policía. Con el pasar de los días, el caso de Intercaifeck dejó de ser solo un crimen local para convertirse en noticia nacional. El misterio alrededor del asesinato atraía la atención de reporteros, curiosos y hasta teóricos de la época. Jornales comenzaron a publicar artículos con detalles macabros y suposiciones sin fundamento. Algunos llegaron incluso a sugerir que el responsable fuera un viajero loco o un espíritu vengativo que acechaba la antigua tierra donde la granja fue construida. El pánico se extendió entre los habitantes de las ciudades cercanas. Familias comenzaron a reforzar sus puertas, vigilar las carreteras y evitar salir de noche, especialmente en áreas remotas. El temor era tan grande que algunas personas empezaron a evitar el camino que llevaba a la granja de Intercaifeck. Decían que por las noches era posible escuchar gritos provenientes de la casa vacía, incluso con ella completamente abandonada desde el crimen. Testigos anónimos comenzaron a reportar haber visto sombras en las ventanas de la granja, incluso con todos los residentes muertos. Algunos juraban haber visto una figura alta caminando por los campos, desapareciendo en cuanto intentaban acercarse. Estos relatos alimentaron aún más la teoría de que el asesino podría estar escondido cerca, observándolo todo. Otros creían que él mismo había cometido el crimen y simplemente desapareció en el bosque, como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, la policía enfrentaba una presión creciente de la prensa y la población. La falta de respuestas claras generaba críticas constantes, con acusaciones de negligencia y errores en la investigación. Algunos periódicos más radicales incluso insinuaron que las autoridades estaban ocultando información importante o que el crimen involucraba figuras poderosas que no querían ver sus nombres manchados en la prensa. La presión política también subió. Alcaldes y concejales exigieron explicaciones urgentes, temiendo que el turismo y la economía de la región fueran afectados por el clima de inseguridad creado alrededor del caso. La policía intensificó las búsquedas, amplió los interrogatorios y ofreció recompensas por información. Pero, a pesar de los esfuerzos, nadie parecía haber visto nada fuera de lo común aquella noche. Un factor que complicó la investigación fue la nieve. Cubría todas las huellas, borraba rastros y dificultaba la identificación de posibles intrusos. Muchas pistas se perdieron por culpa de esto. Además, muchos de los testimonios recopilados eran contradictorios. Unos decían haber visto a alguien cerca de la granja. Otros afirmaban que todo estaba tranquilo. Esto generaba confusión y hacía difícil trazar un perfil claro del sospechoso. A pesar del caos, algunos residentes de la zona comenzaron a crear sus propias teorías sobre el caso. Un grupo de ancianos insistía en que la granja había sido maldita décadas atrás, y que algo sobrenatural había regresado para completar su obra. Estas historias folclóricas ganaron fuerza entre los jóvenes del pueblo. Algunos adolescentes empezaron a visitar la granja de noche, en busca de señales del fantasma o del asesino invisible, poniendo en riesgo su propia seguridad. Mientras la policía intentaba mantener el orden y controlar los rumores, el caso de Intercaifeck siguió creciendo como un enigma nacional. Cada nueva teoría parecía más absurda que la anterior, pero ninguna explicación real surgió para terminar con el ciclo de miedo y especulación. El legado de Intercaifeck se extendió mucho más allá de la pequeña comunidad donde ocurrió. Inspiró películas, libros, documentales y hasta obras de teatro. Se convirtió en un símbolo del miedo al desconocido y del horror silencioso que puede existir detrás de una fachada aparentemente normal. Para los historiadores locales, el crimen representa mucho más que un asesinato en masa. Es un retrato de la Alemania rural de la época, de las tensiones sociales, de la superstición popular y de la fragilidad de la seguridad en zonas aisladas. Hasta hoy, nadie sabe con certeza quién entró en aquella casa, por qué, y cómo logró salir sin ser visto. La policía cerró oficialmente el caso hace mucho tiempo,
Pero el misterio sigue vivo en páginas de Internet, foros de misterios reales y podcasts dedicados a crímenes sin resolver. Muchos alemanes más jóvenes conocen la historia a través de relatos de sus abuelos, como una advertencia para tener cuidado con extraños, o simplemente como parte del folclore local. Cada aniversario de la fecha del crimen trae nuevas publicaciones en redes sociales y canales de YouTube especializados. Algunos intentan recrear la escena, otros analizan documentos antiguos en busca de pistas olvidadas. En 2012, un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Múnich decidió hacer un reportaje completo sobre el caso. Durante sus investigaciones, encontraron registros olvidados que sugerían la posibilidad de que un fugitivo ya fallecido estuviera involucrado. A pesar de eso, ninguna prueba concreta apareció. Y aunque con toda la tecnología disponible hoy, el crimen de Interkaifeck sigue sin solución, como si fuera un secreto guardado por la propia historia. La falta de respuestas es tal vez lo que más asusta. No hay un villano identificado, no hay un motivo claro, no hay un juicio o justicia servida. Solo el vacío, la nieve y las paredes vacías de una casa que guarda secretos que nunca serán revelados. Y así, el caso de Interkaifeck sigue vivo, resonando a través del tiempo como un misterio que desafía la razón, la ciencia e incluso la propia naturaleza humana. Un recordatorio siniestro de que no todo tiene explicación, y que algunas puertas jamás deben abrirse. Más de 100 años han pasado desde aquella noche en que 6 vidas fueron brutalmente arrebatadas dentro de aquella casa aislada en Alemania. Y aún así, el caso de Interkaifeck permanece como uno de los misterios más intrigantes de la historia criminal europea. No hay testigos vivos, no hay confesiones, no hay pruebas concretas. Solo relatos antiguos, documentos polvorientos y un lugar que parece guardar silenciosamente los secretos que nunca serán revelados. Lo que hace este caso tan aterrador no es solo la violencia o el número de víctimas, es el hecho de que podría haber sucedido en cualquier lugar. En cualquier ciudad pequeña. En cualquier granja tranquila. En cualquier familia normal. Interkaifeck nos recuerda que no todas las historias tienen un final feliz. A veces, simplemente terminan con preguntas. Muchas preguntas. Y ninguna respuesta. ¿Y si el asesino estuvo entre los muertos? ¿Y si él mismo se suicidó poco después? ¿O será que alguien salió de allí caminando, como si nada hubiera pasado, y continuó su vida normal? Estos son pensamientos que atormentan a investigadores, historiadores y hasta psicólogos que estudian casos similares. El crimen de Interkaifeck es un ejemplo clásico de cómo la mente humana puede ocultar verdades terribles durante toda una vida. Además, el caso también muestra cómo el miedo y la superstición pueden moldear la memoria colectiva de una comunidad. Hasta hoy, muchos residentes evitan pasar cerca de la antigua granja después del atardecer. Curiosamente, ningún otro crimen violento ha sido registrado allí desde entonces. Como si aquel único masacre hubiera sido suficiente para marcar el lugar para siempre. Si usted está viendo este vídeo ahora, quizás haya sentido un escalofrío en la espalda o una extraña sensación de incomodidad al escuchar esta historia. Eso es lo que hace que Interkaifeck sea tan poderoso. Toca algo primitivo dentro de nosotros, el miedo a lo desconocido. Es el tipo de caso que nos hace mirar nuestra propia casa con otros ojos. ¿Cuántos secretos podrían contar nuestras paredes? ¿Cuántos fantasmas del pasado caminan silenciosamente entre nosotros? A pesar de todo el tiempo transcurrido, nadie ha dejado de intentar entenderlo. Investigadores aficionados, periodistas y hasta detectives jubilados dedican sus vidas a buscar una pista perdida, una carta olvidada, un nombre que pueda explicarlo todo. Pero hasta hoy, ninguna teoría ha logrado unir todas las piezas del rompecabezas. Quizás eso sea lo que hace a Interkaifeck tan fascinante. El hecho de que, incluso con toda la tecnología y el conocimiento moderno, algunos misterios resisten al tiempo. Quizás la verdad nunca salga a la luz. Quizás esté enterrada en la nieve de aquel bosque, o guardada en algún diario cerrado en un ático oscuro. Quizás nunca haya sido escrita, solo vivida. Si usted disfrutó este vídeo y quiere saber más sobre casos reales que desafían la lógica, no se olvide de darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Deje en los comentarios
¿Usted cree que el asesino de Interkaifeck todavía vive en algún lugar, o que ya era uno de los muertos?